Dios le bendiga, hermanos. Qué cosa la de Julio, ¿eh? Quien lo oye a él. Buenas noches, bendiciones. ¿Se pueden sentar? Mi nombre es Franklin Abreu. Ya algunos me conocen. Yo soy de un perfil bajo, tranquilo. Así que ustedes no van a escuchar mucho fuego ni mucha bulla. Le doy la gracia a mi esposa que me dijo, sí, tú puedes, porque si tú puedes conmigo, tú puedes. Entonces, cogí ánimo. Julio, en reiteradas ocasiones, siempre ha querido que yo predique. Él que dice que yo soy un predicador. Yo lo que voy a hacer es hablar de la palabra. Le doy la gracia a Banaía, que dice que vino porque se enteró que yo iba a predicar. Lo dije. Igual que la esposa de Julio, Yajaira. Bueno, entrando en materia, en el día de hoy, la noche de hoy, vamos a tratar de explicar un poco de una persona que muy pocas veces se habla en la iglesia, en los servicios, y es de el medio hermano de Jesús, Santiago. El libro de Santiago, si quieren pueden ir buscando en la Biblia, en el capítulo 1. Pero antes de entrar en materia, quiero dar un contexto de quién era Santiago, de cómo él llegó a creer en Jesús, porque el apóstol Juan dice en una parte ahí que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Es decir, que él no creyó en Jesús hasta después del Pentecostés. Es decir, vivió con Jesús. Si usted tiene un familiar que no se arrepiente, y usted da testimonio, por ejemplo, un pastor con un hijo que no se arrepiente. Mire, Jesús tuvo un hermano, los hermanos no creían en él y estaban con Jesús, el mismo Hijo de Dios. Entonces, sí debemos orar por los familiares y por los que están cerca de nosotros, con ahínco y fervientemente, pero ya Jesús fue muestra de que ni los hermanos de él creían en él. Santiago, el nombre original en el griego es Jacob. No, el nombre de Santiago no. Si usted va al hebreo, y usted no lo va a encontrar como Santiago. Incluso hay Biblias que el nombre de Santiago no aparece y de judíos no saben ni quién es Santiago. Es una traducción de nuestra Biblia latina, como se decía San Pedro, San Marcos, San Juan, San Mateo. El decir Santiago de Jacob, se sonía San Santiago. Entonces le pusieron Santiago, una contracción de la palabra para nosotros los latinos. El libro de Santiago fue escrito en el año 1900, en el año 45 después de Cristo. Fue el primer libro que se escribió, la primera carta que se escribió. De los 27 libros de la Biblia, se dice que fue el primero que se escribió, pero fue el último que se incluyó, porque ellos no entendían cómo Santiago, el hermano de Jesús, contradecía a Pablo, diciendo que Rahab la ramera fue salva por la obra que ella hizo de encubrir o esconder los espías. Y dijeron, pero ¿cómo es posible que Santiago contradiga a Pablo y que diga que es por obra? Lo que pasa es que Santiago, cuando hablaba de la obra, era como una obra producto ya de que usted era salvo, no era una obra para usted ser salvo. Entonces la fe no es igual a obra, la fe más obra no. La fórmula es la fe, obra. Y cuando usted es salvo y usted cree en Jesús, usted obra. Entonces Santiago se menciona poco en la Biblia. Para hablar un poco de él, vamos a ir primero al libro de los Hechos, capítulo 2, donde
comienza a tener mención. Santiago no, o Jacobo, aquí lo titulan Jacobo, que es el nombre original. Jacobo no es muy mencionado en la Biblia, pero fue clave en el principio de la iglesia. Él fue el líder de la iglesia de Jerusalén por 20 años. Pedro, un día lo toman preso. Cuando lo toman preso, porque el Herodes Antipa, el nieto de Herodes el Grande, mató a Jacobo. Había un Jacobo que sí era apóstol en la Biblia, que fue el primero que murió a cuchillo, a espada. Y cuando él muere, el pueblo judío se alegró, y Herodes Antipa dijo, bueno, pero voy a agarrar a otro apóstol del grupo de los 12, yo lo tomo, porque vio que eso la gente le gustó y atraía, como ahora en lo político, atraía votos. Y él tomó preso a Pedro, lo metió preso, pero no lo mató ese mismo día, porque ese día era día de fiesta. Estoy hablando en el hecho donde está en Hechos 2, capítulo 12. No se duerme así. Es decir, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él, estando durmiendo, se le aparece un ángel y lo despierta, lo toca y le dice, párate, Pedro, párate, que amárrate los cordones, amárrate las sandalias, cíñete la ropa, que vamos a correr, para que no te caiga, vámonos. Él cree que es un sueño y está entre sueños, y a él lo sacan. Cuando ve, se abre la puerta, se le cae en la cadena, y cuando llega a la puerta, ya pasa por donde está el guardia, la puerta que ya va a la ciudad, en esa puerta, inmediatamente que él está afuera, sucede que ahí es que él como que viene en sí, dice, pero tengo frío. El ángel se le desaparece y lo deja en la calle. Yo le comenté un día a Julio, le dije, ¿cómo es posible que el ángel lo saca afuera, lo deja y se va? Es decir, las cosas celestiales que pasan en la vida de nosotros los humanos, las cosas que nosotros podemos hacer, Dios no las va a hacer por nosotros, pero las cosas que Dios tiene que hacer, que nosotros no podemos hacer, Él sí las va a hacer. Es decir, si Dios le ha dado una promesa a usted de cualquier índole, hay cosas que usted tiene que hacerlas, porque hasta que usted no la haga, no sucede. Dios te va a abrir la puerta, pero tú tienes que salir afuera. Dios te va a cerrar la puerta, pero tú te quedarás adentro. Entonces hay cosas que tú tienes que hacer. Él lo deja porque ya él se sabe el camino y él puede irse libremente sin ningún problema. Cuando él se va, él llega a la casa de María, la madre de Juan Marco. Ahí la iglesia estaba haciendo oración. Un grupo de mujeres hacía oración por Pedro, pidiéndole a Dios. En ese momento, Pedro llega a la puerta, toca. ¿Y por qué el ángel no está ahí? Y le abre la puerta. Porque tiene un humano que puede abrir la puerta. Entonces, cuando Rode, yo busqué el significado de Rode. Oh, pero mira, ¿por qué pusieron el nombre de Rode cuando hay tantas historias en la Biblia? Por ejemplo, los 3 hermanos de Jesús que no se mencionan y las 2 hermanas no dicen el nombre. Entonces, ¿por qué poner el nombre de Rode? Cuando busco el nombre de Rode, Rode significa rosa. Dice, pronto para escuchar la voz y siempre atenta. Significa esa palabra, según el hebreo, y estuve investigando. Entonces ella, de la emoción, ella no le abre. No sé si ella en el momento pensó, si le abro y anda con los guardias y me agarran. No se atrevió, o fue por la emoción, que fue donde las demás que estaban orando le dicen, miren, Pedro está en la puerta tocando. Y le dicen, pero mira, muchacha, tú estás loca, Pedro está preso, ¿cómo es posible que se le vaya a 16 guardias? No hay forma de que Pedro salga. Entonces cuando dicen, pero vamos a ver, Pedro insiste, y Pedro, cuando llegan, dice, no, hay una historia que ellos tenían, que la repetían, de que cada persona tenía un ángel. Dice, no, eso tiene que ser su ángel. Dice, pero vamos a ver quién es. Cuando Pedro le abren la puerta, ven que Pedro, y se arma una garabía, una bulla, y Pedro le levanta la mano, y cuando Pedro lo manda a hacer silencio, en ese momento Pedro le dice,
por favor, déjeme explicarle qué pasó. Y ahí comienza a explicarle todas las cosas que pasaron, cómo fue liberado, que él pensaba que era un sueño, que se rompieron las cadenas, que las puertas se abrieron solas, que él le dijo que se amarre los cordones para que no se caiga. Todos esos detalles se lo explica. Y cuando él termina le dice: díganle a Jacobo lo que yo le he dicho. Él le está diciendo que le digan a Jacobo. De ese Jacobo que se está hablando aquí, que es el medio hermano de Jesús, es quien escribe el libro de Santiago, que es el libro de Jacob originalmente. Entonces, vamos a leer algo aquí. Dice Jacobo en Hechos 12, dice aquí: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, ese sí, el hermano de Juan, ese sí era apóstol. El primer apóstol que murió fue este Jacobo, y el primer discípulo fue, no recuerdo, Esteban. Esteban fue el primer discípulo que murió, y este fue el primer apóstol que murió. Entonces, dice aquí que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y al ver que esto le había agradado a los judíos, porque la persecución en el momento era de los judíos, era a los judíos por los judíos, no era del imperio que estaba persiguiendo. Dice: eran entonces los días de la Pascua sin levadura. Tomó preso a Pedro, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es lo que le acabo de relatar. Entonces, ya obviando todo lo que ya le he contado, si nos vamos al versículo 15, dice: ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba de que sí, que era Pedro. Entonces ellos decían: es su ángel, lo que ya le he relatado. Pero Pedro persistía en llamar. Cuando le abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano la señal de que callaran, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Muchos dirían: ¿y por qué Jacobo, el hermano de Jesús, es quien dirige la iglesia de Jerusalén, y no Pedro, el que tenía todos los poderes, el que cuando pasaba la sombra sanaba a los enfermos? Ese Pedro que andaba con Jesús, hacía y deshacía, y teniendo ese calibre, esa altura, ese peso en el comienzo de la iglesia. ¿Por qué? Entonces, porque Dios pone y elige a quien Él quiere. No es cuestión del que más puede, del que más capacitado esté, sino a quien Dios pone. La elección es de Dios, no es de hombre. Entonces, de ese Jacobo, hablando en el contexto de la otra parte, fue que Jacobo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, también él dirige el concilio de Jerusalén. El primer concilio de Jerusalén era que cuando la iglesia, en principio, comenzaron a arrepentirse judíos, fariseos, y querían traer las leyes mosaicas y farisaicas a la iglesia judía. Y había una cuestión de que querían ponerle cargas a las personas. Y esa carga que le ponían a las personas, dice la palabra que ni ellos podían, ni los padres ni ellos podían cargar con ella, sino que debían de arrepentirse y dejar lo que es el tema de la fornicación y esas cosas. No ponerle carga que ni ellos mismos podían llevar, porque todo lo que es de la ley es una carga. La ley condena, la gracia salva. Entonces dice aquí, la asamblea de Jerusalén. En principio, en el capítulo 15, cuando empieza la asamblea de Jerusalén, la iglesia se iba a fraccionar y se iba a dividir, y fue necesario reunir a los de arriba para que ellos pudieran, ¿cómo le explico? Buscar una conciliación, haber una mediación, no imponer leyes ni ningún tipo de cosas, sino ponerle una mediación entre las personas que querían seguir trabajando con la ley y lo de la gracia. Pablo y Bernabé, dice aquí, tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Es decir, ya comenzó una discusión dentro de la iglesia. Por eso se dispuso que Pablo
Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es como que aquí dentro de la iglesia se arme, o como decimos los dominicanos, un revolú, que uno dice, no, para ser salvo hay que hacer esto, que haya varias opiniones. Entonces vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué solución buscamos. Entonces ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Ahí había problemas porque comenzaron a arrepentirse los gentiles y ellos no estaban como en eso. Ellos querían, todavía hay judíos que dicen que solamente ellos van a ser salvos, todavía están esperando el Mesías. Y dice aquí, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían ya creído, se levantaron diciendo, es necesario que se circunden y mandarle a que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. En el 7 dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y que creyeran. Él está relatando lo que pasó en Hechos capítulo 10, cuando él estaba en un sueño, un éxtasis, y bajó el lienzo y él le dijo, mata y come, y él le dijo, no vas a comer, que eso es inmundo. Y Dios le dijo 3 veces, no llame inmundo a lo que yo he santificado. Y de ahí le dio las instrucciones de que iban a venir 3 personas a buscarlo y que fuera a la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega donde Cornelio, si quiere lo pueden después leer en su casa, cuando llega a la casa de Cornelio, él no llega de buena manera. Él llega resabiando porque él era judío y diciendo, yo vengo aquí, ustedes son impuros. Y cuando él comenzó como tratando de insultarlo, si usted lo lee y lo razona y lo piensa, porque la palabra hay que meditarla, no leerla por leerla. Si usted lo razona y dice, Pedro llegó aquí peleando. Y es como que alguien llega a su casa y esta casa está sucia, esto, y yo no me voy a sentar ahí, me voy a ensuciar. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, cuando él le está hablando así, el Espíritu Santo cae sobre ellos, sobre todos los que estaban ahí. Y él dijo, pero también el Espíritu Santo también cae sobre ellos. Y ahí él entendió, y entonces esto es lo que él está relatando aquí. Entonces dice, hermano, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y que también creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, tremendo, ¿verdad? Dios conoce, que el que conoce los corazones. Nadie de nosotros puede conocer el corazón de nadie, solamente Dios. Y dice, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos. Y dice así, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando su fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios diciendo que pongan yugo de servir que ni aun nuestro Padre han podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor y por Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó. Ahí siguen relatando. Entonces llega aquí en un momento que él dice, hermanos, oídme. Entonces aquí habla, dice, Pablo interrumpe y habla, dice, Simón ha contado, está hablando de Simón, de Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Estamos incluidos ahí nosotros. Y con esto concuerdan la palabra de los profetas como está escrito. Él se está refiriendo ahí al libro de Amós 9. Si ustedes pueden tomar nota y después leer Amós 9, ustedes se darán cuenta de qué se está hablando ahí. Quien le gusta estudiar la Biblia, que le gusta indagar, sabe que el libro de Amós y la carta de Santiago son 2 libros que tratan la justicia social.
los únicos 2 libros de la Biblia que tratan ese tema de la justicia social. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre lo cual he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo de esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual, dice Pablo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y del ahogado y de la sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga. Las leyes de Moisés se predicaban todos los sábados en la sinagoga, se leían y se hablaba de ellas. Entonces ellos lo que querían escuchar todavía y que vayan a su sinagoga y que escuchen, pero aquí se rigen por otro principio. Entonces dice aquí, donde se lee cada sábado. Entonces le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones, enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que también tenía por sobrenombre Barsabá, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir el conducto de ellos. Aquí ellos hicieron la mediación, y aquí dice aquí en el versículo 23, la carta que ellos escribieron fueron las siguientes. Dice, los apóstoles, de quien viene la carta, a los apóstoles, los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia, salud. Aquí está diciendo que la carta viene de los apóstoles, ancianos y los hermanos, y que va dirigida a Antioquía, a Siria y a Cilicia. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándole a circuncidar y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también, hombres de palabra, os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carta más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificios a ídolos, de sangre, del ahogado, de la fornicación. Si os guardáis estas cosas, bien haréis. Pásela bien. Ese concilio, esa mediación que pasó ahí, que puso 2 cosas de la ley y 2 cosas de la gracia, fue por intervención del Espíritu Santo mediante el hermano Jacobo. Entonces, ya entrando en el mensaje, conociendo más o menos quién es Jacobo, vamos a pasar entonces al mensaje, que el título es: Mañana vienen a buscar mi alma. ¿Quién viene por ella? Mañana vienen a buscar mi alma. ¿Quién viene por ella? Hay una preocupación en Santiago, porque esta carta de Santiago es una carta general católica. Católica no significa que se refiere a la iglesia, sino una carta católica es una carta general. No se refiere nada a ninguna religión. Esta carta es una de 7 que hay escrita en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cuenta con 27 libros, por si alguien no lo lleva presente o no lo sabe. Y estas cartas universales están escritas para los judíos que están dispersos, que están corriendo por la persecución que tienen del mismo cuerpo judío, del mismo pueblo, ese cuerpo de hombres que no estaban con el tema de la salvación por la gracia, que era todo por la. Entonces ellos los perseguían
y al perseguirlo eran dispersados, y él, Santiago, Jacobo, preocupado por las cosas que estaban pasando, entendió que debía escribirle una carta, no para una iglesia o no para un grupo, sino para todos. Y le escribía como porque ellos eran extranjeros donde ellos estaban. Y al ser extranjero donde ellos estaban, él tenía una preocupación de cómo ellos se comportaban por allá y cómo podían ser afectados en el tema de la fe, porque ya no, él sentía como que, como él era líder de ellos, ellos tuvieron que irse. Él se quedó por guapo, por designio de Dios, pero muchos tuvieron que salir corriendo porque lo estaban buscando para matarlo, y tuvieron que salir. Lo mismo, nosotros, bueno, esas cartas son cartas generales, nosotros lo podemos aplicar aquí a la iglesia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, y lo que Santiago le preocupa en esta carta es porque un día vamos a estar en el cielo y vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hacemos, y nosotros vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, y a nosotros no se nos pide que vayamos rápido en el camino, sino que seamos constantes y persistentes y que lleguemos a la meta. Que lleguemos a la meta, ese es el objetivo. Porque a veces usted ve que viene un hermano que se arrepiente nuevo y usted lo ve con fuego, que quiere estar en todas, y ya al año ya se le fundió el motor porque andaba muy rápido, no se preparó, no se alimentó. Entonces el libro, la carta de Santiago, es alimento espiritual. Vamos entonces a pellizcar la palabra y a ver qué no podemos comer hoy, qué podemos digerir, para después dar fruto de aquello que podamos alimentarnos hoy, porque nosotros nos alimentamos físicamente y nos satisfacemos con muchas cosas que comemos, pero también debemos de alimentarnos con la palabra. Aquí dice Santiago, ya conociendo un poco de quién es Santiago. Otra cosa que quería mencionar es que Santiago no fue apóstol, porque hay dos condiciones para ser apóstol que está en el libro de los Hechos descrito, y una de las condiciones es haber visto a Jesús resucitado y haber sido enseñado por él 3 años. Entonces esas son las dos condiciones para ser apóstol. Eso que usted escucha hoy, el apóstol fulano, el apóstol, me encontré con el apóstol Julio, con el apóstol José, eso no existe, porque bíblicamente no es posible. Y usted me va a decir, pero Pablo era apóstol. Sí, pero fue elegido por Dios. Y yo, pero Dios me puede elegir a mí. No, vamos a ver algo de Pablo, si me lo permite. Vamos a ver algo del apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo fue apóstol? Antes de que entremos en detalle. Mire, Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, si me quieren seguir o lo escuchan, Gálatas, capítulo 1. Oiga qué dice Pablo aquí. 2 condiciones para ser apóstol: haber visto a Jesús resucitado en cuerpo glorificado y haber sido enseñado por el mismo Jesús por 3 años. Dice, pero Pablo no lo enseñó Jesús. Vamos a ver qué no dice Pablo aquí. Dice aquí, en la introducción del libro de Gálatas, él dice, Gálatas 1:1, Pablo, está diciendo de quién es la carta, apóstol, no por disposición de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo y en la iglesia de Galicia. Esa es la introducción. Entonces dice, bueno, Pablo apóstol, elegido por Jesucristo y por el Dios Padre. Sí, pero ¿y cuándo él le enseñó? Dice aquí, en el versículo 12 dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno. Es decir, que a él nadie le enseñó lo que él está enseñando, sino por revelación de Jesucristo. Pero ¿y cuándo? Tampoco subí a Jerusalén, dice en el 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y dice aquí en el 18,
Después, pasado 3 años en el desierto, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué de esos números? Duró 3 años en el desierto siendo enseñado por el mismo maestro. ¿Y cuando él lo vio? Cuando él iba camino a Damasco, que él cayó. Él lo vio resucitado. ¿Y qué es un cuerpo resucitado? En la Biblia hay 9 resurrecciones, pero fue que se le devolvió la vida y volvieron a morir. Un cuerpo glorificado es aquel, lo dice Juan 20, creo que lo detalla, que dice que un cuerpo glorificado no vuelve a morir, no se casa, no se da encansamiento. Jesús, por ejemplo, va y visita cuando él resucita y está en cuerpo glorificado. Él va donde los discípulos y come con ellos, pasa la pared. Pero está glorificado. Pasar la pared, eso no es cosa normal. Pasa la pared. Es espíritu. Cuando está adentro, le dice a uno, a Tomás, que toque aquí para que vea que el costado, para que vea que sí le pasaron la lanza. Él lo toca y toca carne, es cuerpo. Pero entonces come con ellos. Y cuando se va, ¿qué pasa? Pasa la pared y lo que él se comió no se queda pegado en la pared. Lo que está dentro de él también es glorificado. Así que nosotros tenemos que estar con él para ser glorificados también con él. Dice aquí, nosotros vamos a alcanzar el cuerpo glorificado cuando seamos arrebatados en los cielos. En el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Entonces pudimos ver ahí que Pablo fue enseñado por Jesús por 3 años en el desierto de Arabia. Eso está en Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Entonces, entrando ya en Santiago, no quiero ya volver a más citas, que no sea ya el libro de Santiago por cuestión de tiempo. Dice aquí, Santiago o Jacobo, Santiago, siervo de Dios. Mire cómo él se presenta. No se presenta con ningún orgullo. Yo soy el hermano Jesucristo, yo soy el apóstol, yo soy el líder de la iglesia. No, esta palabra siervo aquí es siervo y esclavo por voluntad. Hay diferentes tipos de siervo, y uno de ellos es que es el que más se menciona en la Biblia, cuando tú eres esclavo por voluntad. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Si usted quiere saber qué es un siervo, tome apunte, porque cuestiones de tiempo no voy a seguir leyendo más, que no sea de aquí del libro, de la carta de Santiago. Puede tomar apunte en Deuteronomio 15:14. Ahí están los derechos de un siervo y cómo tú te haces siervo. Esclavo por voluntad propia, no por obligación ni porque te ha condenado ni nada de eso. Dice aquí que la sabiduría viene de Dios. Esta parte aquí del versículo 2 al versículo 9 se le pudiera ver la fe probada. Dice aquí la sabiduría que viene de Dios. Dice él: hermanos míos, gozoso profundamente cuando halléis en diversas pruebas. Cuando habla aquí esta prueba, hay diferentes tipos de verbos en el griego. Esta prueba que habla aquí globaliza todas las situaciones que puede tener un cristiano. Ahí usted va a tener la prueba de la vida, los deseos que usted tiene, la tentación del enemigo, el vecino que se puso loco, que le tiró basura, que le hizo una bulla. Toda esa prueba que uno tiene en la vida. Eso se refiere ahí a cuando él habla diversas, es que son muchas, no una específica. Dice aquí: hermanos míos, gozoso profundamente cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la prueba que se refiere es cuando ya tú has vivido algo. Cuando te dice sabiendo, es porque tú has pasado por la prueba, que tú has practicado eso y la has sobrepasado. Es como cuando te suben de nivel. La prueba no viene por un castigo, porque cuando usted es estudiante y usted estudia algo en
la universidad, en la escuela, donde sea, un instituto, que el maestro lo va a probar para subirlo de nivel. Dios te prueba a ti para subirte de nivel. Entonces dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia que se refiere aquí en esta Biblia, en esta traducción, es que permanecer hasta el fin. No por un pedacito, no. Sobrepasar la prueba completamente. No es que tú vas a pasar una prueba con un 70, un 50, un 60. Pero tenga la paciencia, su obra completa. Es decir, que la fe va a tener que ser aplicada en las pruebas y no por pedazos, sino completa, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, cuando usted sube de nivel, sin que os falte cosa alguna. Es decir, usted está pasando por una situación y usted tiene una prueba y usted alguna cosa la pasa y otra no. O se pasa todo o no se pasa nada. Para que seáis perfectos y cabales. Dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí Él le está diciendo, o nos dice, Dios nos dice a nosotros, usted no tiene sabiduría. Dios sabe que nos falta sabiduría, pero Él nos pide que le pidamos. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú le pidas. Y pídele en grande, no le pida en pequeño, pídele en grande. El cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay una promesa que le será dada. ¿Y por qué sin reproche? El pueblo judío de la época, recuerde que estamos hablando cuando empezó la iglesia, y ellos tenían un concepto de Dios, un Dios malo, un Dios que te daba algo y después te lo reclamaba, que te cortaba, que te mataba, porque ellos vieron muchas cosas en el desierto, muchas cosas que sucedieron, y ellos tenían a un sacerdote, alguien que entraba una vez al año por ellos, y ellos preferían que otro fuera delante de Dios, porque ellos entendían que Dios, si te daba después te lo iba a reclamar. Y por eso habla aquí, le está diciendo a ese grupo en el contexto histórico de esa época, porque ellos entendían esa parte. Él dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. Pero pídala con fe, no con el don de fe que puede tener una persona, no, sino creyendo con la fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todo su camino. Si ustedes ven esta parte aquí, una persona de doble ánimo e inconstante en su camino, hay proverbios que dicen lo mismo. Se ve que él utilizaba los proverbios de Salomón. El hermano, dice aquí, el hermano que es humilde, de humilde condición. Aquí no está hablando de un hermano que es de humilde condición espiritual, sino un hermano de humilde condición económica. Dice, gloríese en su exaltación. ¿Y cuál es la exaltación? En la exaltación que tiene en Cristo Jesús, que le va a dar todo lo que necesita, todo lo que necesita, no todo lo que tú quieres. Pero el rico en su humillación, que porque usted tenga algo, no se crea que usted es más que el otro. Usted se va a exaltar humillándose. Dice aquí, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se cae, su flor se cae y perece, su hermosura perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí entonces, viendo el libro de Santiago, si usted lo observa y va leyendo capítulo por capítulo, usted se dará cuenta que el libro de Santiago, en el capítulo 1, lo que te dice es lo que el cristiano tiene. En el capítulo 2, lo que el cristiano hace. En el capítulo 3, lo que el cristiano dice. En el capítulo 4, lo que el cristiano siente. En el capítulo 5, lo que el cristiano da. O sea, lo que tiene, hace, dice, sienta y da. Dice aquí, en el versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación,
O sea, feliz es el hombre que soporta la tentación. La tentación siempre viene de afuera. ¿Y es pecado usted ser tentado? No. Es pecado cuando usted une su voluntad con los deseos, con la tentación, con lo que viene de afuera. Siempre la tentación va a ser de afuera. ¿Por qué Jesucristo no pecó? Jesucristo fue tentado por Juan el Bautista. En la primera tentación de él fue ahí, bíblicamente, cuando él le dijo que lo bautizara. Él dijo, no. La única cosa que Jesucristo no hizo aquí en la tierra fue bautizar a nadie. Para que nadie diga, él fue porque lo seguía porque él lo bautizó. Porque algunos decían, no, a mí me bautizó fulano, no, yo soy de fulano. Entonces, evitando ese problema, él nunca fue bautizado, nunca bautizó a nadie. Entonces, Juan quería que él lo bautizara, una tentación. A Jesús lo tentaron los apóstoles, los judíos, los gobiernos, los sacerdotes, el diablo y sus demonios, hasta sus hermanos. Jesús fue tentado por todo. Entonces, la tentación que Jesús tuvo siempre, ¿sabe por qué él no cayó? Porque él siempre no hizo su voluntad. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Y es un ejemplo vivo para nosotros, que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Si usted hace la voluntad del Padre, de seguro que usted no va a tener problemas con la tentación. Que la tentación se va a ir, no, siempre va a estar ahí mientras estemos vivos. Entonces dice aquí, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando usted haya pasado la prueba, recibirá la corona de la vida de Dios que ha prometido a los que les aman. Quien ama a Dios, ¿cómo va a actuar? Haciendo su voluntad. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni porque Él tiente a nadie, sino que cada uno es tentado con su propia pasión, por la cual es atraído y seducido. Uno es tentado por la pasión, por lo que a ti te gusta, por lo que tú eres seducido, por lo que tú eres atraído. El diablo no puede leer tu pensamiento, pero el diablo sí ve cómo tú reaccionas ante la tentación, ante cualquier provocación. Si usted le gusta algo, él se lo va a poner ahí siempre. ¿Y cómo él se da cuenta? Porque él ve cómo usted reacciona. Entonces él se la va a poner cómoda. Dice aquí, entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, cuando usted une su deseo con la tentación, eso se concibe dentro de su ser, dentro de usted. Y eso va creciendo. Yo le digo a eso, que es el pecado escondido hasta que un día sale. No fue que él pecó ayer, eso estaba ya hace tiempo gestándose. Por eso es que debemos abortar. Cuando tenemos algo malo dentro de nosotros, debemos de abortarlo. Botarlo, no esperar que se forme dentro de nosotros y que después salga a la luz. Porque cuando sale a la luz y el pecado sale, entonces cuando el pecado es consumado, entonces viene la muerte espiritual. Dice aquí, amados hermanos míos, no erréis. El verbo erréis que usan ellos aquí es que antes, hágase de cuenta que hay un círculo ahí y usted tiene una flecha, usted tiene que dar en el mismo centro, a cierta distancia. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tira y da fuera del círculo, usted ha errado, es decir, ha dado fuera del centro. Y esta parte aquí dice, el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted está justamente debajo del sol, de una luz, usted no va a tener sombra a los lados. Es decir, no hay sombra de variación en él. Entonces, si Dios se mueve, usted se mueve donde está Dios. Donde está la voluntad de Dios, ahí usted se mueve. Si usted se mueve de ahí, va a haber sombra. Es decir, usted se salió de la línea. Y cuando llegue al objetivo final,
va a salir fuera del círculo. Entonces, cuando hacemos una sombra, que no estamos debajo del Padre de las luces, no estamos debajo de Él, debemos inmediatamente ponernos debajo de Él, porque Él es quien nos lleva a un camino seguro para que no erremos al final. Entonces, dice aquí, Él, hablando de Dios, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Entonces aquí vamos al versículo 19, dice, hacedores de la palabra. Dice aquí el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. El que escucha tiene derecho a preguntar, pero el que no escucha no puede estar hablando. Escuche, 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 escuche y después pregunte, ni opine. Del que está del otro lado lo que quiere es que lo escuche. Y en las muchas palabras hay pecado. Es mejor escuchar, 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 escuchar. Y cuando hable y hable el otro, pregunte, que él mismo se va a contestar. Entonces, vuelvo y le leo, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Nunca haga nada ni actúe bajo la ira. Manténgase sereno, porque eso no obra la justicia de Dios. Por lo cual, ahí es un mandato, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Como se une el deseo de nosotros y la voluntad cuando deseamos, se une con las tentaciones. Así como eso se engendra dentro de nosotros y se va desarrollando, la palabra de Dios es implantada dentro de nuestro corazón. No injertada por fuera, no, implantada dentro del corazón, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice puede salvar? Porque la palabra puede ser implantada, pero si no la vivimos, no nos va a salvar. Y no tiene poder la palabra, sí tiene poder, pero yo no actúo, ni vivo, ni la practico. Y al no practicarla, voy a morir. Recuerden el tema del mensaje. Mañana por la mañana vienen a buscar mi alma. ¿Quién viene por ella? Dice aquí un mandato: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Cuántas palabras? ¿Qué mensaje más bonito dio la pastora? ¿Qué mensaje más bonito dio el pastor? ¿Y de qué habló? Yo no sé. ¿Por qué se le olvidó? Porque no la practica. Si usted va y la medita, se va a la casa y la practica, la analiza y se reúne con la familia, dice, mira lo que dijo la pastora, que tal versículo, y comienzan ahí a hablar. No se le va a olvidar el mensaje, pero si usted escucha el mensaje, cuando sale allí ya tengo otra cosa. Esas son palabras que usted le escucha y no le saca provecho. Sea hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hace nada de ella, o no hace nada de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Un hombre se para delante de un espejo, se va, y cuando se va el espejo ya no hay nada ahí. Pues cuando usted se va del espejo, ya usted no existe, usted no se ve. Así mismo la palabra, que usted tiene que ir cada día a verse y a reflejarse en la palabra. Entonces, dice aquí, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Si usted no se refleja en la palabra y ve la palabra, usted se va a olvidar quién es. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y la perseverancia, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será un hombre feliz en lo que hace.
El 26. Si alguno se cree religioso, para los religiosos. ¿Sabes que la palabra religión existe en la Biblia, solamente se menciona 2 veces? No le da mucha importancia, pero si alguno se considera religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, ¿qué es la religión? La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Qué es la religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué le parece? Dice aquí, amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, otra cosa, otro consejo que le da: que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué problema? Usted sabe que hay mucha gente que creen que la acepción de personas solamente se aplica de un lado y es de ambos lados. Usted sabe que hay muchos pobres que no saludan a un rico porque es rico. Tienen su orgullo también por dentro. Pero hay un rico que no se rebaja a hablar al hermanito pobre. Pero entonces el pobre no lo saluda porque aquel es de otra élite, ese no es de lo mío. Estamos igualitos todos, los de arriba y los de abajo y los del medio. Dice aquí, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mira con agrado al que trae ropa espléndida y le dice: siéntate tú aquí en este lugar, y le dice al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. Oiga qué cosa. No hacéis distinción entre vosotros mismos, viniendo a ser jueces como con nuestros malos pensamientos. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os priven los ricos, y no son ellos lo mismo que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Si en verdad cumple la ley suprema conforme a las Escrituras, dice aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si lo haces, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, que Jesucristo no la hizo ni Dios la hace, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley condena. Porque cualquiera que guarde toda la ley, toda, que se habla que ahora mismo hay 1200 y pico de ley en el pueblo judío, y cuando usted incumple en una, ya es condenado. Pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. El que es condenado va preso. Pues el que dijo no cometerá adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no comete adulterio, pero mata, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, en el 14. ¿De qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obra? Él se está refiriendo aquí a la obra como producto de que ya usted es cristiano. No es que usted va a ser salvo porque hace obra. ¿Podrá la fe salvarlo? Pregunta.
Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas por las cuales necesita para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Julio me dijo que le entregara antes de las 10. Yo voy a ser obediente, pero usted en su casa puede seguir leyendo, meditando. Y si usted se lee ya el capítulo 3, que viene lo de la lengua, que es bastante fuerte, el capítulo 4, la amistad con el mundo, y el capítulo 5, contra los ricos opresores, esa parte ahí. Ya yéndonos al final, ya para cerrar, el objetivo de Santiago era que esa carta sea leída en público a toda la dispersión, a las 12 tribus que estaban dispersas. Obviando ya por cuestiones de tiempo, en el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 19 dice aquí, hermano mío, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así cierra Santiago la carta. Ahora bien, un día, no muy lejano, todos compadeceremos delante del juez justo, del Dios Padre, que todo lo sabe, el dador de la vida, el que conoce nuestros corazones, el que nos ha dado el manual de instrucciones para vivir una vida que le agrade a Él. Un día estaremos delante de Él y vendrá un acusador, Satanás, y comenzará a decir todo lo que Franklin hizo. Y yo tendré que bajar la cabeza, porque todo lo que dice, hizo esto, hizo lo otro, hizo esto, hizo lo otro. Y aparecerá un defensor, Jesucristo, que dice, sí, Él hizo todo eso. Porque el pecado no se explica, el pecado se paga. Dice, pero yo pagué por él. Entonces, hoy como persona pensante, si hay alguien que se ha desviado de la fe, que hay un poquito de sombra, de variación en él, que hay sombra en su vida, debe de orientarse para que no erre. Cuando llegue allá, den el punto en el centro. Si alguien necesita encaminarse de nuevo por las instrucciones que están aquí en la palabra, se pueden ir a su casa y leer el libro de Santiago, que son 5 capítulos, es corto, pero tiene enseñanzas doctrinales que te salvan el alma. Ese es el objetivo. Si usted tiene la convicción de que cuando usted sea juzgado, usted no ha contratado a ese juez, usted no ha contratado a ese abogado que es Jesús, porque a Jesús lo vemos hoy como nuestro Salvador, pero mañana lo podemos ver como quien nos va a condenar. Entonces nosotros, si tenemos un poco de inteligencia, si tenemos un poco de raciocinio, si conocemos de Dios y la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones para que dé fruto, debemos cada uno de nosotros de hoy hacer un contrato con Jesús, para que cuando el diablo diga todo eso, que es verdad, no es mentira, porque ¿quién no ha pensado cosas malas hoy aquí? ¿Hay alguien que no haya pensado algo malo aquí hoy? Que levante la mano. Entonces nosotros tenemos todo pecado, pero tenemos a alguien que murió por nosotros. No es que bebamos en el pecado, pero debemos estar a cuenta con Dios y que Jesús cuando el acusador diga todo lo que diga, él diga, ese es de lo mío. Simplemente para reflexión, para que mediten, y si alguien se ha desviado del camino, vuelva, porque nosotros vamos todos en caravanas al cielo. ¿Que cuándo vamos a llegar? Mañana, pasado, no sabemos. Mañana por la mañana vienen a buscar mi alma. ¿Quién viene por ella? Gracias. Pasen buena noche, Julio.
Bueno, ¿quién tiene sombra aquí? De verdad que bendecimos la vida de nuestro hermano Franklin. Nos enseñó palabra de Dios y realmente esa es la actitud. Que nosotros no tengamos sombra, que caminemos hacia la meta, que es Dios. Y como decía él, vamos todos en caravana, que ninguno de nosotros nos desviemos de esa caravana. Amén. Que siempre sigamos el camino que es el camino de la verdad. Amén. Así que si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor, que quiera apartarse del pecado, y si hay alguno de nosotros también que le esté dando un chin de sombra al lado, pase aquí que vamos a orar por usted en el nombre de Jesús, y que deje todos esos caminos malos que ha recorrido. Amén. Así que si hay alguno de ustedes aquí que quiera decirle: hasta hoy mi alma va a estar en pecado, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero decirle que sí, yo quiero dejar de dar la sombra que me persigue, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si no hay nadie, espero que Dios le dé una segunda oportunidad. Y si hay alguno de nosotros aquí también que ande un poquito salido de la caravana, que en su casa usted pueda reflexionar, que cada uno podamos reflexionar y decir: yo estoy haciendo algo malo, yo quiero esta noche arrepentirse, y nos arrepintamos de ahí delante de las camas de cada uno de nosotros. Amén. Así que cierre sus ojos. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que estas palabras son palabras fuertes, pero son palabras que edifican nuestra alma, nuestra vida, para bien de cada uno de nosotros.